el tema de este proyecto Paraíso Verde, vinculado un poco culturalmente y como fenómeno activador. Cuando se vino la pandemia, se disparó el interés de ciudadanos europeos, centroeuropeos sobre todo, del mundo germanoparlante, austriacos y alemanes principalmente, suizos en algún caso, interesados en radicarse en Paraguay, porque Paraguay era un espacio flexible, que no era ni pro vacunas ni antivacuna, pero donde uno podía, el criterio del ciudadano podía imponerse por sobre los imperativos de los gobiernos, y además en algún caso hay ciudadanos con buenas jubilaciones en Europa cuyo valor se multiplica cuando esa jubilación de Europa se cobra y entra en los bancos, pero se gasta desde Paraguay, un precio diferente para el costo de vida, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha promoción del interés de venir a Paraguay, de radicarse en Paraguay, y a veces ese interés termina en situaciones poco claras, en promesas incumplidas, o como en este caso se habla de algo más grave como la estafa. Vamos a hablar de esto con la profesional abogada Marta Raviolo, que toma representación en la causa Paraíso Verde, y explicarnos qué promueve como profesional del Foro de Abogados. Marta, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, también a la amable audiencia, gracias por este espacio. Así como estabas mencionando, estamos representando, junto con mi equipo de trabajo, a varias víctimas que alegan haber sido estafadas por sumas millonarias en el proyecto denominado El Paraíso Verde, ubicado en Caazapá, sería más o menos en Maciel. Estamos haciendo un trabajo arduo hace más de 2 años en algunas causas para poder demostrar, de alguna manera, acompañar las denuncias con el Ministerio Público y demostrar cómo operaban estas personas que se hacen llamar empresarios para captar clientela, mayormente de la tercera edad de Europa, y convencerlos de que inviertan sumas millonarias de dinero en el Paraguay. En este caso, ¿se trataba de la promesa de una parcela generosa de tierra en un paraíso verde sudamericano, o se trataba de captar capitales para comprar un predio más grande para luego venderlo a terceros? Aquí la promesa en todo momento fue, tal y como lo dice el nombre del proyecto, vivir en un verdadero paraíso verde, autosustentable, donde las personas iban a poder disfrutar de la etapa que les resta, porque te digo, son personas adultas mayores en su mayoría, en un lugar tranquilo, pacífico, armónico, donde su dinero iba a estar en buenas manos, porque esa fue la estrategia también, de convencerlos de que los bancos iba a ser complicado depositar dinero en un banco a cuenta propia, para lo que se habilitó una cuenta bancaria a nombre de la empresa manejada por los directivos, donde se realizaban los depósitos consecutivos que ingresaban, estamos hablando hasta $1 millón que ingresaban sin problema alguno por el Banco Nacional de Fomento. A Juan de los Palotes se le deposita $2.000, salta Cepellat. A María se le deposita 5.000, salta Cepellat. Aquí hubo una estructura verdaderamente importante que tiene que ver con mucho respaldo político para poder llevar a cabo y concretar este esquema que se montó con ese fin, ¿verdad? Lastimosamente, la mayoría de los casos, y justamente yo me estoy dirigiendo ahora al Paraíso Verde para una nueva constitución, los inmuebles eran totalmente inundables. Nuestros peritos que se han constituido en el Paraíso Verde, gracias a Dios, no tuvieron ningún accidente al momento de la medición de los inmuebles, que no tenían ni siquiera mojones. Y vuelvo a insistir, es eso lo que caracteriza a la estafa, el engaño. Yo no sustraigo de manera forzosa dinero, sino que yo te convenzo para que lo transfieras. Y eso fue lo que ocurrió. Hoy voy a ser precisa para ir nada más cerrando la idea, pues tengo algunas cuestiones urgentes también que resolver.
Pero hoy, después de mucho insistir, incluso hemos llegado a denunciar a magistrados, hemos llegado a denunciar a fiscales que se han prestado para desestimar casos importantes, hemos logrado reencaminar. Hoy tenemos una importante imputación de más de 1.000 millones, porque una familia está con la esperanza en la justicia paraguaya de recuperar lo que ha invertido, y seguimos trabajando arduamente para poder desmantelar esta estructura que, repito, no se ha desmantelado antes por todo el acompañamiento y la protección política de los directivos. ¿Podemos nominar a estas personas, doctora Raviolo? Sí, las personas que hoy están imputadas son justamente el señor Juan Búquer, de nacionalidad argentina, radicado en el Paraguay, el señor Erwin Henao, de nacionalidad austriaca, radicado en el Paraguay, y la esposa, la señora Silvia Henao, también austríaca, radicada en el Paraguay. Esto es importante mencionar porque al final estamos hablando de un grupo de extranjeros que vinieron al Paraguay. ¿Por qué razón será, verdad? ¿Por qué eligieron Paraguay, verdad? Pero en Paraguay sí lograron concretar todo esto y hasta ahora seguimos, como te digo, con una lucha pero intensa y ardua para poder demostrarle a esta gente que sí todavía tenemos autoridades decentes y a la altura que van a seguir investigando esto y que van a dar una ejemplar condena a los responsables. Quiero tomar parte de sus palabras, doctora Raviolo. Imposible llevar adelante esto, sobre todo la movilización dineraria muy voluminosa, si no hubiese protección política eventualmente. Imposible. Inclusive tenemos audios nosotros donde se manifiesta, donde se puede escuchar de que parte del patrimonio, parte importante del dinero fue destinado a campañas políticas presidenciales, ¿verdad? ¡Epa! Tenemos audio, o sea, nosotros estamos documentados, tenemos audio, tenemos elementos para sostener lo que estamos diciendo, por eso consideramos que esto es solamente cuestión de tiempo, porque hay demasiadas cosas de trasfondo, cada vez que también la prensa toma interés, salen a luz más informaciones. Es importante al final porque nosotros, como profesionales del derecho, necesitamos hacer eco del trabajo que hacemos para que la gente sepa cómo se maneja, para que también las autoridades sepan que esta no es una cuestión privada que se resuelve en cuatro paredes, sino que esto está tomando estado público, de que las víctimas no se van a quedar de brazos cruzados, de que si tienen que llegar hasta Fiscalía General del Estado, se va a llegar hasta Fiscalía General del Estado, pero que no se va a permitir que se trate de apagar, ocultar, desestimar, borrar, hacer vista gorda a cuestiones que son verdaderamente relevantes. Doctora Raviolo, ¿hay personas perjudicadas que están en Paraguay o son estafas a distancia? Hay personas, te voy a dar un caso antes de dejar, porque tengo que dejar lastimosamente. Tengo una cliente, un reciente caso, una señora que tiene un tumor cerebral terminal, invirtió $350,000. La señora necesita, una cuestión de vida o muerte te estoy contando, de vida o muerte. La señora no tiene familiares aquí, necesita ir a Berlín a ser intervenida por su médico de cabecera. Señora de la tercera edad, mandó un correo rogando por humanidad se le pueda solventar los gastos para que pueda regresar a su país, para vivir. No te estoy hablando ni siquiera de, para vivir. Esto es indignante. Un tumor cerebral terminal. La señora está luchando por su vida. Y ustedes no se imaginan cómo se lavan las manos y dicen, nosotros no tenemos el dinero. Tiene que hablar con el señor Juan Búquer, porque él es el que en realidad se llevó una parte. Él está imputado por lesión de confianza. Nosotros no tenemos, nosotros no sabemos. Tenemos digamos, esta la vida y la muerte. Imagínense, o sea, personas aquí que no tienen cómo salir del país porque no tienen condiciones, han perdido todo, personas que están en grave situación de salud. Yo te estoy contando solo un caso, que es el de la señora Anke Pirot. Voy a dar nombres. Estoy en contacto con la familia Alemania. Es un caso súper triste, también víctima de esta estructura. Esto va más allá de un simple daño al patrimonio. Esto va mucho más allá y espero que esta gente verdaderamente tenga un sentido de humanidad y esta señora pueda salvar su vida, ¿verdad? Porque caso contrario nosotros vamos a ventilar y contar la situación y este caso en particular que te estoy mencionando. Bueno, yo te tengo que dejar porque efectivamente ahora sí ya no quiero continuar. Bueno, vamos a agradecerle a la doctora Raviolo los minutos que nos dedicó.